La enfermedad de Parkinson es una alteración también de los ganglios basales. Tiene una incidencia que aparece por lo general entre los 50 y los 65 años de edad, y existen algunos factores genéticos que están asociados a la enfermedad de Parkinson. Un 5 a 10% de los casos se ha determinado actualmente, entre unos 12 losis que están ligados a la enfermedad de Parkinson. Aun cuando en realidad los estudios han avanzado mucho, e incluso ahora se han encontrado cerca de 60 losis que están relacionados a la enfermedad de Parkinson, siempre todos ellos son familiares. Eso quiere decir que son familias enteras que presentan enfermedad de Parkinson, pero no todos los losis que están en una familia están en la otra. Entonces, la enfermedad de Parkinson, por lo tanto, no tiene una localización específica genética que podamos decir en todos los pacientes se va a presentar si es que tienen esta alteración genética, la enfermedad de Parkinson. Hay 4 genes que han sido identificados en la mayoría de pacientes. Dentro de ellos está el PARC1, el gen de la alfa-sinucleína, el PARC2, o también llamado Parkin, el PARC6, o PINK1, y el PARC7 o DJ1. Existe una mutación común, la LRRK2, que existe en los parkinsonismos de tipo hereditario dominante, y también se ha visto en algunos pacientes con Parkinson idiopático. Adicionalmente, existen 4 genes que están asociados con desórdenes fenotípicos sobrepuestos a la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos tenemos la demencia frontotemporal con Parkinson, ligada al cromosoma 17. La distonía ligada a X junto con parkinsonismo. Y la atrofia espinocerebelosas de tipo 2 y 3. Varios pedigrí familiares se asocian con parkinsonismo y están ligados a la alfa-sinucleína. Esta es importante porque la alfa-sinucleína cataliza la formación de peróxido de hidrógeno, que es un producto conocido que daña las membranas neuronales, y su acumulación progresiva está asociada con muerte neuronal en modelos de laboratorio, en los cuales se incluyen algunos modelos de ratones transgénicos. La acumulación de la alfa-sinucleína ocasiona también un deterioro de la acumulación de la dopamina, y la transglutaminasa, que es inducida por esta alfa-sinucleína, puede contribuir a la formación de los famosos cuerpos de Levy que se encuentran dentro de las células de las neuronas en los ganglios basales. Y también se dice que la alfa-sinucleína también atenúa la actividad del transporte de dopamina. Todo ello lleva a un déficit de dopamina en estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Por eso es que la L-Dopa, que es justamente el isómero de la dopamina, es el tratamiento específico en esta enfermedad. Existen algunos genes, como ustedes ven, que causan enfermedad. Y como ven, no todos los genes son los mismos. Estos son los 13 familias o los 13 genes que se han determinado. En algunos se han encontrado demencia autosómica dominante, en otros recesivas. Algunos están relacionados con el Parkinson idiopático o no, o algún Parkinson de inicio temprano. Sin embargo, no hay un gen que se pueda decir este es el único que produce Parkinson. Dentro de la anatomía patológica se encuentra una desmineralización de la sustancia negra, también del locus ceruleus, del núcleo dorsal vagal del tegmento, de la presencia de cuerpos de Levy en las neuronas, y una disminución de dopamina
en el estriado y un aumento de acetilcolina en el mismo. La enfermedad de Parkinson tiene una triada característica, en la cual existe un temblor en reposo, que es llamado también temblor en cuentamonedas, porque simula el que el paciente esté contando monedas. Es un temblor también entre unos 8 a 10 Hz aproximadamente de frecuencia, pero se presenta cada vez que el paciente no moviliza los brazos, y entonces este temblor se presenta más al inicio en un lado del cuerpo que en el otro. Puede iniciarse, por ejemplo, por una mano, y conforme avanza la enfermedad de Parkinson, se generaliza haciéndose también del otro lado. La rigidez de tipo extrapiramidal, en la cual se encuentra el signo de negro, es decir, el signo de rueda dentada, y la bradicinesia, que puede llegar a ser hasta asinesia total en los casos más graves. Como ven ustedes, entre el temblor, la rigidez y la bradicinesia aportan alrededor de un 90% de todos los signos y síntomas específicos para enfermedad de Parkinson. Entonces, esos son la triada característica. Sin embargo, existen algunos otros que pueden presentarse también en enfermedad de Parkinson, pero no son exclusivos de enfermedad de Parkinson, como por ejemplo las dispraxias o disgrafias, trastornos de la marcha, mialgias, la depresión o trastornos psiquiátricos, la sensación de fatiga y debilidad, que también fue notado desde el principio, ya que la enfermedad de Parkinson fue llamada parálisis agitante, el babeo, por ejemplo, que se encuentra en los pacientes que están con una enfermedad de Parkinson bastante avanzada, la pérdida del balanceo de los brazos al caminar, la sensación de máscara facial, es decir, cuya cara es inexpresiva en los pacientes, la disfagia y parestesias también se pueden observar en pacientes con enfermedad de Parkinson, aparte de su triada característica. El tratamiento en la enfermedad de Parkinson es complicado debido a que no siempre se usa un medicamento único. La enfermedad de Parkinson, como es una enfermedad degenerativa y avanza, hay que saber tratarla desde el inicio, evitando complicarla desde el principio, para que el paciente tenga la más larga vida útil posible. Por eso es que tratamos de usar la levodopa, que es el tratamiento específico con con un tiempo, más bien cuando el paciente lo necesita más, cuando ya ha avanzado y se ha vuelto un poco generalizada la enfermedad de Parkinson, haciéndose bilateral. Por lo tanto, preferimos iniciar el tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el pramipexol, que está entre 0.125 a 0.5 miligramos cada 8 horas para iniciar en un paciente, sobre todo en aquellos que son ancianos. La bromocriptina también se puede usar, pero sus efectos secundarios son mayores. Igualmente podemos ayudarnos de los inhibidores de la MAO-B, como la sedigilina, en los cuales se puede dar 5 miligramos cada 12 horas. Y también los anticolinérgicos, los cuales han sido encontrados bastante útiles en el tratamiento del temblor del paciente con Parkinson, y por lo tanto se debe usar en dosis pequeñas de 2 miligramos o menos de eso cada 8 horas. Normalmente se usa viperideno en dosis inicial, por ejemplo, de un cuarto de pastilla, pues las pastillas vienen de 2 miligramos, un cuarto de 2 miligramos, es decir, 0.5, cada 8 horas o cada 12 horas, para iniciar. Es importante decir que el paciente necesita tratamiento, pero no hay que darle falsas esperanzas, ya que hay que ser claros con el paciente de que esta es una enfermedad que es progresiva, que va a empeorar con los años, no empeorar con los días ni con las semanas,
sino empeorar con los años y que necesita tratamiento. Entonces hay que decirle, no va a desaparecer 100% el temblor, no va a desaparecer 100% la bradicinesia, pero claro, si no toma la medicación siempre va a tener muchas dificultades, incluso la enfermedad puede avanzar mucho más. El uso de la levodopa debe estar restringido, como les dije, para pacientes que son más bien pacientes que necesitan un tratamiento ya cuando la enfermedad se ha generalizado. Y entonces se puede usar levodopa carbidopa y levodopa benseracida usándose en dosis mínimas de 1/4 de pastilla cada 4 horas. La levodopa tiene una vida media bastante corta, su vida media es de 4 horas, por lo tanto debe de darse cada 4 horas para evitar las fluctuaciones en el paciente. Cuando ya el paciente avanza durante muchos años con la enfermedad, se puede dar, por ejemplo, la levodopa entacapone o esta levo para inhibir los fenómenos de tipo on-off. Adicionalmente al tratamiento, se da fisioterapia para evitar que el paciente pierda la movilidad y psicoterapia para que el paciente comprenda que su enfermedad es progresiva y no le tenga temor. En algunos pacientes, cuando son muy jóvenes, por ejemplo, que empiezan a tener Parkinson desde los 30 o 40 años, se puede hacer taramotomía si es que el temblor es lo que más les molesta, para evitar el temblor y la falta de movimiento en el paciente antes de los 50 años. Aquí tenemos cortes, por ejemplo, del mesencéfalo, donde se encuentra la sustancia negra en uno y en el otro se encuentra despoblado de la misma. Aquí se encuentran algunas células, neuronas, con inclusiones que aquí se ven algo ligeramente azuladas, que son los cuerpos de Lewy. Aquí se encuentra la misma sustancia negra en la cual no se encuentran neuronas, solamente se encuentra en la pintura que se ha vaciado en algunas zonas, pero está despoblado de neuronas. Aquí en un lado se encuentran las neuronas y en otro lado no. En este caso van ustedes a observar de repente en una paciente con dificultades para la marcha, sobre todo para poder ponerse de pie. Aquí un paciente con máscara facial en el cual prácticamente no mueve los ojos más que un poco y la cara es inexpresiva. Aquí la pérdida de engramas motores, sobre todo para la marcha, en la cual el paciente queda pegado al piso prácticamente y no se mueve. En otros, como por ejemplo en este A, va a haber alteraciones del movimiento de la marcha a pequeños pasos. En estos, la asinesia del paciente, que evita que el paciente se acerque a la silla. Y acá el temblor típico del paciente con Parkinson avanzado en reposo. Igualmente acá también temblor tanto en reposo como en actitud. Aquí también el paciente cuando da la vuelta con múltiples pasos. Y el desequilibrio que se puede presentar en pacientes cuando tienen alteraciones de la enfermedad de Parkinson, debido a que el punto se ha desplazado, el punto de base del paciente se ha desplazado hacia adelante, y entonces cuando se le tira hacia atrás el paciente tiende a caer. Acá las deformidades que se ven y el paciente con alteraciones del movimiento que no se moviliza a pesar de que se le solicita.